Bienvenidos a este episodio que será viral. Para muchos no fue una sorpresa, solo fue una confirmación. Autoridades de Estados Unidos informaron que investigan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el cártel de Sinaloa. No es el único. Hay toda una lista de personajes que están siendo investigados, entre ellos varios políticos sinaloenses. Le iremos dando los nombres. Miren, para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral Daniel Gómez Tagle Hernández, analista, consultor técnico y experto en temas de seguridad pública. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio que nos acompaña. Gracias, qué amable. También está con nosotros el doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en temas de seguridad. Víctor Manuel, bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Daniel, es un gran gusto estar contigo y compartir mesa. Gracias, qué amables. Bienvenidos ambos. Pues vamos a entrarle porque el asunto está muy caliente, es una noticia fresca de los últimos minutos. A ver, Daniel Gómez Tagle, ¿qué te parece este asunto? Yo decía al inicio que para muchos no fue sorpresa, solo fue la confirmación. Hace 2 o 3 días se publicó que ya no tenía visa para ir a Estados Unidos el gobernador de Sinaloa y desde hace ya varios meses había señalamientos, algunos extraoficiales, otros solo como versiones periodísticas. Pero ¿qué te parece lo que da a conocer hoy el gobierno de Estados Unidos? Me parece que era una lógica adelantada sobre lo que pasó con los agentes de la CIA. En términos de logística de inteligencia, se vieron expuestos sus activos de inteligencia y no había otra solución más que adelantar este procedimiento que ya tiene, hay que ser muy claro, no lo presentan con datos de hace 2, 3 años. Esta investigación tiene por lo menos 5 años en marcha. Las evidencias ya son acumulativas en un periodo de un lustro, entonces lo único que tenían que hacer el gobierno era seguir reuniendo, el gobierno de Estados Unidos era seguir reuniendo a través de sus agentes activos en México. La muerte de estos 2 agentes en Chihuahua acelera solamente algo que ya estaba en la mesa. Me parece que el gobierno mexicano lo manejó muy mal desde el principio, porque era una oportunidad para poner un alto de verdad a la intervención de Estados Unidos desde el plano diplomático, y al querer ventilarlo, distraer la atención precisamente sobre Maru, con lo ya sabido de Rocha, pues me parece que el gobierno mexicano cometió un error político, diplomático, que rebasa la comprensión inmediata del tema, ¿eh? Y ya iremos escuchando otras reacciones. Qué interesante este análisis, Daniel Gómez Tagle, la manera en que podrían ir de la mano estos temas, un escándalo que no se ha cerrado y que tenemos muchas preguntas. ¿Qué hacían? Y esta muerte tan extraña de los 2 agentes de la CIA en nuestro país. En fin, hablemos un poco de los nombres. Enrique Insunza Cázares, senador mexicano por Morena, es uno de los investigados. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa. En fin, media estructura en cuanto a la Procuración de Justicia en Sinaloa y también en cuanto a la seguridad. Víctor Manuel Sánchez, ¿qué te dice esto? Yo comentaba, para muchos no es una sorpresa, es la confirmación de algo que se ha ido soltando poco a poco y que al día de hoy pues mantiene sumergido en un clima de inseguridad al estado de Sinaloa. Sí, a ver, hay que tomar en cuenta de que la infiltración del crimen organizado a las estructuras políticas de Sinaloa viene de larga data. Es decir, tenemos varias décadas, diferentes partidos y gobiernos han transitado. Evidentemente, pues estos 11 nombres que se revelaron, no solo es Rubén Rocha, no solo es el senador Enrique Insunza, el alcalde de Culiacán, Sinaloa, y también diferentes funcionarios, la mayoría de ellos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado, algunos de los cuales ya no en funciones, lo cual pues implica precisamente esta conexión o este interés que tienen las organizaciones criminales, en este caso específico, el cártel de Sinaloa a través de los Chapitos, por infiltrar a los cuerpos de seguridad y
también pues lo interesante son las dimensiones que se desagregan en esta acusación del Departamento de Justicia, porque van implicaciones desde recibir sobornos, desde participar en política, o sea, esto que decía Daniel, que pues viene de 5 años atrás, desde la campaña de Rubén Rocha Moya, porque una de las acusaciones es de recibir dinero, y luego cómo se da esta red de protección de forma prolongada y que esto implica, digamos, desde la lógica estadounidense, la ley Kingpin, de participar en estas tramas para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. No quiere decir que Rubén Rocha Moya subiera la droga a una embarcación, pero sí que la protección de su gobierno permite este tipo de actividades y eso los convierte en cómplices. Muy bien, Víctor Manuel Sánchez, gracias por esta primera ronda, con esta primera reflexión. Daniel Gómez Tagle, a ver, Estados Unidos está pidiéndole a la Fiscalía General de la República prácticamente detener y extraditar a Rocha, bueno, evidentemente también a través de la propia Cancillería. Y una de las primeras respuestas es, por parte de la Cancillería, ni siquiera nos están enviando pruebas y más allá de dar, me parece, una respuesta un tanto más institucional o diplomática, me parece que se suben a este ring en donde hay una defensa a la primera de queremos pruebas. Y yo no sé si en una solicitud de extradición a la primera tengan que enviarles un expediente. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Yo creo que aquí estamos en un voleibol político. La gente dice si hay que esperar que Trump ataque o lance misiles sobre los campamentos de los criminales en Sinaloa o en otros lugares, en Guerrero, por ejemplo, y por la actitud que ha tenido Trump ante la delincuencia que impacta a Estados Unidos desde fuera del país, ¿no? Vemos los ataques contra Irán que ha cometido, el lanzamiento de la bomba en Pakistán. Perdón, en Medio Oriente lanzó una bomba que es la segunda más grande del mundo y eso fue un ejemplo. Ahorita, Víctor, a ver si me corrigen el dato de dónde fue esto. Trump tiene esa actitud. No la va a usar con México porque no le conviene. Por muchas razones. El voto latino en Estados Unidos se habría afectado enormemente si ataca a un país como de la magnitud y relación que tiene México con los latinoamericanos en general, inclusive con nuestras diferencias sociales. No lo haría. No se lo permitirían, no se lo perdonaría políticamente. Entonces, lo que está haciendo aquí es una provocación porque le mataron, y me voy a arriesgar a decirlo de esa forma, le mataron a 2 agentes y para protección del proceso lo adelanta. Está cometiendo un error el gobierno mexicano al responder tan súbitamente, no tomarse el tiempo para leer las cartas, para leer lo que está pasando en el entorno político americano y el porqué de esta acción. Están muy expeditos a pedir pruebas. Las hay. ¿Cuál va a ser su respuesta cuando las pongan en la mesa? Esa es una campaña política de Estados Unidos que va mucho más allá de lo que México está tratando de procesar o entender, o inclusive las huestes que son pagadas por la comentocracia morenista están muy urgidos de esas pruebas. ¿Qué va a pasar cuando se las den? Están cayendo en el juego político de Trump. No es un juego ya legal. Y eso se le ha pasado mucho a la administración de Sheinbaum y por eso es que está tan enredada en este momento. Después, una semana, yo lo dije los últimos 2 días, lo dije con ustedes también, en política no hay coincidencias. El hecho de que hayan asesinado a estos 2 agentes de la CIA y que se anuncie que prácticamente de manera simultánea que hay una investigación en curso contra políticos mexicanos no era coincidencia, y el hecho de que hayan fallecido en territorio nacional solamente está adelantando. México no tiene idea de lo que es la política internacional. Esa es mi primer lectura en cuanto a lo que está pasando el día de hoy. Bien, Daniel Gómez Tagle, gracias. Me quedo pensando en las primeras respuestas también, no solo de la Cancillería, sino también, por ejemplo, del propio gobernador. Ya saben, este asunto que parece un machote, rechaza categórica y absolutamente estas acusaciones y además es un ataque en contra del movimiento de la Cuarta Transformación y todo este asunto. En fin, seguramente estaremos viendo que se repite el script y demás en los próximos días. Víctor Manuel Sánchez, lo que está dando a conocer el gobierno de Estados Unidos en cuanto a esta investigación contra Rocha Moya
¿Es resultado, podría ser resultado de todo lo que han cantado los Chapitos, el Chapo, el Mayo, todos estos personajes que han sido protagonistas de los últimos 20 meses para acá en México, en Sinaloa particularmente y en Estados Unidos? Bueno, a ver, tenemos que retrotraernos precisamente a cuando se da el secuestro y entrega involuntaria de Ismael El Mayo Zambada, en donde él mismo da a conocer que el lugar en donde se iba a reunir, pues le dijeron que iba a estar presente Rubén Rocha Moya, Héctor Melesio Cuen, que perdió la vida en el lugar. Entonces no podemos hacer esta desconexión. También no podemos hacer la desconexión que precisamente el mayor interesado en revelar estas cuestiones sea Ismael El Mayo Zambada, pero también hay muchos integrantes de la facción de los Chapitos que fueron extraditados en el último año y que pudieron aportar información, pero creo que va más allá de eso. Es decir, creo que como decía Daniel, en realidad las investigaciones vienen de larga data. Desde que estaba la campaña de Rubén Rocha Moya, se habló de algunos de los aspectos que vienen narrados en la acusación que se hizo pública, que si bien, digamos, no está detallada, pero lo que sí es que tiene datos que ya habíamos conocido por los medios, como estas acusaciones que hacía la oposición de que 1 o 2 días antes de que se llevara a cabo la votación fueron secuestrados, fueron amedrentados, que había dinero ilícito en la campaña. Luego veíamos a los influencers que luego fueron acusados por la facción de la Malliza de hacer lavado de dinero en favor de los Chapitos, que hacían campaña en favor de Rubén Rocha Moya. Entonces hay una serie de elementos que nos hacen pensar que pues se trata sí de información que obtuvieron de aquellos narcotraficantes que están en Estados Unidos, pero que venía de más atrás. Y luego si uno lee la acusación, o sea, por ejemplo, se habla de nombre y luego recibió dinero, o sea, es decir, te habla de esto que decía Daniel, de que ya tienen mapeadas transferencias directas a cuentas en concreto que pues harían posible que esta presentación de pruebas ataque directamente a el gobernador y a estas personas. Y entiendo la actitud de Rubén Rocha Moya de poner el escudo de la 4T y de ataques al movimiento, pero sería un error que ese movimiento compre esa estrategia de Rubén Rocha Moya porque les puede salir muy caro. Muy interesante esto porque eso han hecho en los últimos meses, en las últimas semanas. Pero a ver, Daniel Gómez. Yo quiero voltear esa tortilla. ¿Qué pasa si estas declaraciones que está haciendo Rocha Moya, y me parece, no sé si alcancé a ver por ahí, también otro de los acusados, están en el mismo tenor? Este es un golpe a la 4T. ¿Qué pasa si en realidad ese argumento, esa línea defensiva, no es un argumento contra el proceso americano, sino contra la 4T? Es decir, si me voy yo, nos vamos todos. Exacto. Sí, Ayer, puede ser. ayer te refieres a Insulza, al senador Insulza Cázares, senador de la República por Morena, que emitió este mensaje en donde dice que como ayer él en tribuna pidió que viniera Maru Campos a dar una explicación de lo de los agentes de la CIA, que por eso hoy el gobierno de Estados Unidos lo está metiendo a la lista de estos personajes acusados. El nivel de egolatría que tienen revela también el nivel de cinismo y de avaricia personal. Esos son rasgos psicológicos que van dentro de los perfiles criminales y que en este momento no los vamos a ver en acusación, pero que se hacen para poder hacer el proceso y los procedimientos de relaciones entre las personas involucradas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si bien no hay pruebas como las esperamos, sí está la declaración de que hay manuscritos de nóminas donde están todas las relaciones de esas personas, ¿no? Entonces, había visto, no sabía que era el senador, pero qué nivel de egolatría, ¿eh? Sí, es el propio senador, y con esto es un mensaje larguísimo en donde argumenta todo esto que es en contra de la 4T y demás. Pero a ver, hablando de la parte legal, Víctor Manuel Sánchez, el fuero, por ejemplo, del gobernador, ¿le alcanzaría como para evitar su extradición?
o más bien lo que le va a alcanzar pues, sería una protección ahí desde la Fiscalía General de la República y demás. Digo, es que yo creo que el paso siguiente que se tiene que dar, o sea, precisamente ahorita, pues tanto la presidenta, obviamente la procuradora, el propio Morena están en una encrucijada. O sea, esta encrucijada de actuar y demostrar que no se encubre a nadie y que incluso, pues con los costos políticos que ya tiene, verlo como una oportunidad, o sea, de demostrar que pues no se va a encubrir a personas Ujú. y capitalizarlo de esa manera, o bien jugar a proteger, y asumir los costos que esto conlleva. O sea, en ese sentido, el hecho de que tenga fuero el gobernador, pues no es un impedimento para que se actualice el proceso político, para despojarlo del fuero y que atienda las investigaciones y las acusaciones como un civil Claro. y no como un gobernador. O sea, es decir, no se está diciendo en este momento ya arréstenlo y mándenlo a Estados Unidos, o sea, pero sí Ujú. creo que tiene que haber una investigación porque si no se va a ver como si la presidenta, la fiscal general, el partido, la mayoría en ambas cámaras estuviera protegiendo a este gobernador y a los otros políticos señalados. Y es que como en la lista vienen incluso el excomandante Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, Juan de Dios Gómez Mendívil, alcalde de Culiacán. O sea, es justo lo que comentaban a Daniel Gómez Trejo. Proteges a uno, pues tendrías que proteger a todos y entonces están metidos en un problemón. Exactamente, y eso era lo que estábamos discutiendo y he estado yo debatiendo en mi Twitter, precisamente por qué el interés de partidista, no a nivel gubernamental. Es decir, no fue el gobierno de la presidenta Sheinbaum, sino fue el partido político Morena el más crítico de la gubernatura de Chihuahua en esta actuación. Porque Ujú. además estaban acusando a la gobernadora de haber dado permisos y al mismo tiempo estaban hablando de espionaje. No son compatibles. Un espía no te va a rendir cuentas a ti, o sea, no va a llegar a espiarte y a decir, oye, te vengo a espiar, voy a estar estas horas en este lugar y cuando termine te voy a dar un reporte para que tú veas qué es lo que descubrí en mi espionaje, ¿no? Entonces, son incompatibles. Y eso fue un movimiento del partido. Entonces, yo creo, lo primero es que necesitan urgentemente un enemigo para el partido, porque ya se les acabó Calderón, ya se les está acabando, nunca tuvieron a Xochitl, nunca logró ser un enemigo de potencia, necesitan urgentemente enemigos. Pero lo importante aquí es que tienen miedo de pensar cuántos espías más hay repartidos en todo el país y cuánta información hay en los escritorios en Washington para coordinar una embestida no solamente penal, sino política en las próximas elecciones mexicanas. Es muy iluso pensar que no hay interés político de Estados Unidos, lo hay. El problema es que ellos tienen la información y Morena no sabe qué es lo que tiene. O sea, sí podría ser un trofeo político para la presidenta Sheinbaum y demás entregar a Moya. Podría hacerlo, pero el riesgo es que van a entonces estar sujetos ya a los designios de Trump, porque la información que tienen ahorita de Moya también la tiene la fiscalía. Hay una denuncia de febrero de este año que pues, se puso precisamente por básicamente los mismos términos y que no ha avanzado. Igual no tienen que informarlo, están en la misma, pueden tenerlo con secrecía por el proceso, pero no ha hecho nada. El problema aquí es si la presidenta se arriesga a entregar a Rocha Moya en los términos que Estados Unidos le proponga, Morena perdió la presidencia y ahora estamos gobernados por Estados Unidos de facto. Gracias, Daniel. A ver, Víctor Manuel Sánchez, voy a poner un escenario un poco complicado, llamémosle así. Fueron por Nicolás Maduro hasta Venezuela, que estaba más lejos y estaba más complicado entrar. Sinaloa les queda muy cerca y en las propias redes sociales se habla de este tipo de panoramas, que puede parecer una broma, pero también viendo los arranques de Donald Trump, no sé qué piensas si estaríamos ante un escenario con esta posibilidad, Víctor Manuel Sánchez. Digo, yo creo que no, o sea, y mucho tiene que ver con algunas de las cosas que ha dicho Daniel, o sea, en el hecho de que no solo hay un componente de justicia en esta acusación, sino hay un componente político y un componente político que tiene que ver con el desgaste. O sea, es decir, si
las acusaciones de Rocha Moya se alargan, esto desgasta desde la óptica norteamericana al gobierno de Claudia Sheinbaum y entonces le sirve más Rocha Moya un rato en México y luego ya si lo llegan a entregar, o sea, que también está en veremos esa posibilidad porque también hay que tomar en cuenta que si lo llegan a entregar, Rocha Moya va a tener todos los incentivos para hablar de otros políticos corruptos. O sea, es decir, sí acabas con la crisis, digamos, inmediata, o sea, que es la de la acusación de Rocha Moya, pero así como pasó con las extradiciones de muchos narcos, luego estos empiezan a dar información y la red se hace cada vez más grande con un mayor número de personas implicadas y entonces el juego comienza de nuevo. O sea, ahora no va a ser Rocha Moya, sino otro gobernador de otra zona del país o un senador o un exsecretario del gobierno de López Obrador y pues cada vez se puede hacer más compleja esta trama. Este caso, hablando... Sí, Daniel, sí, sí, sí. No, yo tengo una duda porque ahorita Víctor estaba diciendo algo muy importante, pero ¿qué pasa con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos? Porque esa sería la justificación precisamente para atacar al cártel de Sinaloa. O sea, ahí sí me gustaría saber la opinión de Víctor. Ah, no, digo, obviamente esto vuelve todavía cada vez más complejo, o sea, el tema, precisamente porque cada uno de estos políticos no solo pueden ser acusados por narcotráfico, sino por participar en actividades terroristas. Y hace que Estados Unidos tenga más mecanismos para presionar a México para la entrega de los mismos. Sin duda justificaría, digamos, una entrada unilateral desde la visión de Estados Unidos, no desde la lógica legal mexicana, constitucional y de soberanía. Pero la verdad es que en este juego político yo no veo viniendo por Rocha Moya con un comando y sacándolo, materialmente lo pueden hacer, pero creo que les conviene que el desgaste que pueda tener el hecho de que se tarden o de que haya personajes de Morena que salgan a la defensa de Rocha Moya, que esto creo genera más daño que el venir y sacarlo, ¿no? Gracias, Víctor Manuel Sánchez. Daniel Gómez Tagle, sabemos que aunque es autónoma, la Fiscalía General de la República pues, recibe línea, evidentemente, respecto a qué hacer y qué no hacer. ¿Qué le convendría en este momento a la todavía recién llegada, podríamos decir, Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en cuanto a este caso? Anunciar. De plano. No hay para dónde. No hay para dónde. Si le da para un lado, procede contra Rocha Moya, compromete al movimiento partidista. Si no le da, compromete al movimiento partidista y rompe. Hay que recordar la historia política mexicana. El PRD terminó siendo un partido de oposición muy grande y se terminó muriendo a través de las tribus. Es lo que le está pasando a Morena. Entonces, en este momento, o rompes al partido o rompes con las tribus. Entonces, mi opinión técnica y mi consejo profesional de compas para la fiscal es renuncia y deja que alguien más se trague esa piedra porque está muy, muy difícil. No quisiéramos estar en sus zapatos No. en este momento, evidentemente. Víctor Manuel Sánchez, ¿qué piensas? ¿Qué más podría hacer? Digo, igual y no renuncia. ¿Qué más podría hacer en ese momento la fiscal, Víctor Manuel? Digo, obviamente yo voy a quitar el elemento de la realpolitik, o sea que pues sin duda pesa y es el más importante. Obviamente, ¿qué esperaríamos los ciudadanos? O sea, no sé si es lo que vaya a hacer la fiscal, pero pues yo creo que ante esta y otros muchos casos, lo que procede es una investigación, o sea que creo yo que lo que queremos los ciudadanos es que sí, se rompa este pacto de impunidad que ha estado durante muchísimos años. O sea, no es una
cuestión de Morena, ha sido de gobiernos de diferentes partidos, en donde personas con acusaciones graves como estas son protegidas por un sistema. O sea, quisiéramos que eso se terminara y porque parte de la cuestión de la violencia en México tiene que ver con estas redes de protección. Las organizaciones criminales han crecido tanto precisamente porque logran esta convivencia y esta complicidad con actores que toman decisiones en los municipios, en los estados e incluso a nivel federal, como lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, a mí como ciudadano me gustaría que Ernestina Godoy iniciara una investigación para que se castigara a quienes fueran culpables. Y luego entramos al punto de la realpolitik. ¿Creo que se vaya a dar? No, por supuesto que no. Totalmente complicado, Víctor Manuel Sánchez. En fin, pues antes de irnos, también me gustaría escuchar una reflexión, Daniel Gómez Tagle, respecto a los protagonistas a los que no hemos mencionado mucho ahorita, a los otros protagonistas de la historia, a los grupos del crimen organizado, al cártel de Sinaloa, a todas estas facciones que han traído de cabeza, particularmente a Sinaloa en los últimos 18 o 20 meses. ¿Cómo podría impactar todo esto que se da a conocer a partir de hoy? ¿Crees que pierdan protección de la que han tenido? ¿Se van a reorganizar? ¿Qué podríamos esperar de ellos? Esa es muy buena pregunta, porque pensamos en el crimen organizado como matones que jalan el gatillo a la primera provocación. Sin embargo, son redes económicas, comerciales muy bien plantadas en todos los estados de la República y que están involucrados en el sistema financiero mexicano de frontal y directamente, ¿no? Es complejo pensar cuál va a ser la decisión. Lo que sí te puedo decir es que es más factible que los mandos del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, salgan bien librados que los mandos del gobierno o el ejército. Es decir, y eso es lo peor del asunto, porque ahorita podemos juzgar a Rocha Moya y juzgar a toda la Cuarta Transformación y meterlos a la cárcel, pero nunca se ha hecho realmente algo para poder eliminar de tajo al crimen organizado. Y eso es lo preocupante. Tenemos que ver y exigir pruebas de lo que se está haciendo, las relaciones políticas, pero sobre todo tenemos nosotros como ciudadanos la responsabilidad, que es muy complejo en escenario porque es precisamente lo que nos trae con Rocha Moya, de que las próximas elecciones votemos por gente que no esté coludida con narcotraficantes. Porque el crimen prevalece. En las próximas elecciones que prácticamente han iniciado ya en nuestro país, no de forma oficial, pero ya todo el mundo está encaminado en ello. Víctor Manuel Sánchez, misma pregunta, ¿qué crees que vaya a pasar con los grupos del crimen organizado después del anuncio de Estados Unidos? Bueno, a ver, lo primero que hay que tocar, o sea, en este cuestión que decían de las elecciones, hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Sinaloa, que dos de los señalados, o sea, Enrique Insunza y Juan de Dios Gámez, eran precandidatos de Morena con posibilidades reales, o sea, dos de las tres principales precandidaturas acaban de ser señalados por vínculos y pues eso también nos lleva a la dinámica de que ahora el cártel de Sinaloa no es como, o sea, cuando fue electo Rocha Moya, una sola unidad, sino que hoy están peleados las facciones de la Malliza y los Chapitos, de tal forma que también van a competir en el plano electoral. O sea, a final de cuentas, el crimen organizado se adapta a estos cambios. Van a perder, sí, quizá la protección de Rocha Moya o va a ser más complicado que tengan la protección del gobierno, pero van a buscar cauces estas dos facciones precisamente para quedar en una mejor posición. Por ende, de una u otra manera, van a tratar de incidir en el proceso electoral del siguiente año y van a buscar cómo reorganizarse. O sea, es decir, esto que bien mencionaba Daniel, o sea, que a final de cuentas el crimen organizado se va a adaptar a un nuevo contexto y puede que salgan hasta bien librados o puede ser que alguna de las facciones hasta se vea beneficiada por estos movimientos que se están dando y que es lo paradójico y lo grave del asunto.
algo que solo podría suceder en México mágico, así que no lo descartamos evidentemente. En fin, qué interesante análisis. Dos personajes que podrían ser precandidatos están en esta lista de los que están siendo investigados y que efectivamente yo creo que tienen el respaldo de los delincuentes de corbata y de saco y de los otros delincuentes que traen mariconera y andan armados. En fin, pues vamos a ver cómo termina este asunto. Yo les agradezco muchísimo a ambos. Qué interesante escucharlos. Antes de irnos brevemente, Daniel Gómez Tagle, en una sola palabra, a ver si no está muy difícil, pero en una palabra, ¿cómo definirías lo que da a conocer hoy el gobierno de Estados Unidos? Es un poco difícil en una sola palabra, pero vamos a decir paradójico. Paradójico. Muchas gracias. Víctor Manuel Sánchez, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Yo te voy a fallar, Juan. Voy a usar dos: muerte política. ¿Una paradójica muerte política sería la que estamos viviendo? Me gusta la idea, se puede desarrollar. Paradójica muerte política tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos. Me parece que ese podría ser hasta el título de este episodio de Será Viral. Bueno, pues yo les agradezco a ambos. Llegamos al final de Será Viral. Gracias a Daniel Gómez Tagle Hernández, analista, consultor técnico y experto en seguridad pública, uso de la fuerza y derechos humanos en México. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Juan, y gracias a Víctor por permitirme la conversación. Por supuesto, también gracias al doctor Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista también en temas de seguridad. Gracias, Víctor Manuel. No, a ustedes fue un placer poder platicar. Juan, Daniel, a la orden. Gracias, les mando un abrazo a los dos, que estén muy bien. Por supuesto, sobre todo, gracias a ustedes que llegaron hasta el final de este episodio que sin duda será viral después de esta bomba que da a conocer el gobierno de Estados Unidos investigando al gobernador de Sinaloa y a varios políticos más. Ya escuchábamos algunos que incluso están apuntándose para ser gobernadores de ese estado. ¿Qué piensan ustedes? Ojalá que puedan dejarnos un comentario. Ojalá que compartan este video para que llegue a más gente, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.